Buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes y conmigo. Amén. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Andando para corregir el rumbo. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que comenzamos el miércoles pasado, xenofilia versus xenofobia. Estuvimos compartiendo el miércoles pasado el significado de la palabra xenofilia, que tiene dos grandes, que aunque no es una palabra bíblica, ni tampoco la usamos en nuestras conversaciones, pero sin embargo, en la práctica de nuestras realidades cotidianas de la iglesia local, muchas veces perfilamos la xenofilia a través de dos maneras que ya compartimos. Una es la preferencia hacia los hermanos extranjeros, y otra, la preferencia a todo lo que tiene que ver con la cultura, la liturgia y la cultura de los judíos. Entonces ya hablamos bastante de esto. Si alguno no estuvo presente en esta transmisión, bueno, le invitamos a que consulte nuestro canal de YouTube, el título Xenofilia versus xenofobia, y allí va a encontrar la primera parte. Hoy vamos a ocuparnos de la segunda parte, xenofilia versus xenofobia, es decir, la palabra xenofobia. Repito que es una palabra que no está en la Biblia y que tampoco la usamos en nuestro lenguaje evangélico. Pero es una palabra que está muy de moda en nuestra época, a tal punto que en nuestro país, en Uruguay, se ha elaborado constitucionalmente la ley 17.817, el cual trata la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Y entre ellas también está la discriminación religiosa. Entonces creería que todos los evangélicos de la República Oriental del Uruguay deberíamos familiarizarnos con la ley 17.817 de nuestra Constitución. Usted busque allí en el celular, donde dice Google, ponga ley 17.817 y ahí va a aparecer todo lo que entraña esta ley en defensa de las cosas que contemplan ahí: la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Los evangélicos uruguayos somos muy discriminados a lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están acoplando: Andrea Ramírez, Silvia Mieres, Silvia Viera y a otros más que van a venir en camino. Estaba mencionando que los evangélicos tenemos que familiarizarnos con la ley 17.817 porque somos muy discriminados aquí por nuestra fe, muy perseguidos, y por no tener presente esta ley que nos defiende, aparte de uno de los primeros artículos de la Constitución que establece la libertad religiosa. Pero aquí, en esta ley 17.817, se contempla en forma específica que el Estado está obligado a amparar a las personas que son discriminadas por causa de su fe religiosa. Entonces, bueno, no vamos a hacer un juicio pagando abogados, esas cosas, pero por lo menos nos vamos a familiarizar con ella y a usarla como nuestra defensa. Bueno, seguimos dando la bienvenida a todos los hermanos que se están acoplando. María Lou Hernández, Dios bendiga. Marita Lou Hernández. Bueno, entramos de lleno entonces en lo que es el término xenofobia. El término xenofobia es la antítesis o lo contrario a la xenofilia. La xenofilia es amor, simpatía por lo extranjero. Y la xenofobia es aversión
odio, resentimiento, intolerancia contra todo lo extranjero. Pero estas palabras modernas han recibido una extensión en cuanto a su significado, han ampliado su espectro, y la xenofobia también se usa porque refleja la intolerancia, el menosprecio, la discriminación y las acciones de segregar a las personas. Esto es lo que contempla a grandes rasgos en nuestra sociedad moderna, lo que abarca el tema de la xenofobia. Es decir, que es muy ampliado el tema. Intolerancia, menosprecio, discriminación y acciones de segregar, es decir, de apartar a las personas. Damos la bienvenida al pastor Daniel Max, que también nos está visitando en esta mañana. Voy a leer en Romanos capítulo 14, versículo 1 hasta el 13. Considero que Romanos 14 y 15 tratan a carta cabal el tema que nos va a ocupar esta mañana. Nos vamos a ocupar un poco de la intolerancia, el menosprecio y la discriminación. Déjenme decirles que en los años que llevo en el camino del Señor, son 47 años, nunca escuché a nadie, pero a nadie, en las 4 denominaciones que he participado, hablar sobre Romanos 14. Alguna mención he escuchado, alguna mención a vuelo de pájaro sobre los primeros 3 versículos del capítulo 15. Entonces, he compartido a título personal con muchos hermanos sobre esto, y todos, absolutamente todos, incluso hermanos con altos cargos de liderazgo, han compartido que en Uruguay, lamentablemente, existe intolerancia, menosprecio y discriminación. Dice Pablo en Romanos 14, versículo 1. Reciban al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Todos reconocemos que en nuestras iglesias, la iglesia local, tenemos hermanos, son débiles, de poco entendimiento, como que avanzan muy lentamente. Bueno, debemos recibirlos, porque son nuestros hermanos. Reciban al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Y pone algunos ejemplos, Pablo. Ejemplos que eran propios de aquella época. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil económicamente, solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Haz una pregunta. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Otro ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, yo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, usted
y yo, todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que, como conclusión, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo cita 2 veces esta expresión. Una es aquí en Romanos y otra, me acuerdo si en 1 o 2 de Corintios. Pero pone énfasis: no hagas que por la comida tuya se pierda tu hermano por quien Cristo murió. Es decir que en aquella época los ágapes cristianos, donde los cristianos celebraban la Santa Cena con un almuerzo o con una cena, cada uno llevaba su propia comida y de acuerdo a sus recursos uno llevaba una buena y excelente comida y aquellos que tenían pocos recursos llevaban lo más barato que podían. Entonces a la hora de poner sobre la mesa la comida, resaltaba la abundancia de unos y la necesidad de otros. Entonces había ahí algo que atentaba contra la armonía de la familia de Dios, que son los cristianos. Cada uno se adelanta, Pablo dice a los Corintios, cada uno se adelanta a comer su propia comida. Y aquel que está al lado, que no tiene recursos o que lleva poca comida, entonces se siente un poco débil. Porque si estamos en un ágape cristiano, significa que se va a compartir lo que se lleva. Pero lo que Pablo intenta señalar aquí en esto es que, citando el verso 15, no hagas que por causa de la comida, problema de aquella época, se pierda tu hermano por el cual Cristo murió. Entonces, esas cosas que nosotros estimamos como los parámetros establecidos, como lo que es correcto, lo que debería ser, lo santificado, lo que es la voluntad de Dios, como deben ser las cosas según nuestro criterio, bueno, tenemos que tener presente que no podemos herir a otros hermanos por esos parámetros. Cuando uno no tiene en cuenta que a veces por esos parámetros que tanto defendemos, que los ponemos por encima de la Biblia, que nos parecen que son lo máximo porque lo entendemos, lo dominamos, lo manejamos, lo explicamos y somos unos catedráticos para hablar de eso. Y avasallamos a alguien que no tiene los mismos parámetros, y si no logramos que nos siga, entonces lo segregamos. Hay mucha intolerancia, mucho menosprecio, mucha discriminación, y hay muchas acciones de segregar, de apartar, de arrinconar, de dejarlo a un costado, que se muera solo. Lo ignoramos por completo. Bueno, eso es lo que no debemos hacer. Por eso estamos parando, evaluando las cosas para corregir el rumbo. Hay 3 cosas graves que se desprenden de esta palabra que Pablo dice: se perderá tu hermano por el cual Cristo murió. En primer lugar, perdemos elementos en la iglesia local. Me consta que cuando hay hermanos que no, y voy a hablar en el lenguaje que he escuchado, que no acompañan mi visión, que no están alineados con mi sentir, que no me siguen en las cosas que yo considero que es la voluntad de Dios. Entonces, uno lo deja para un costado y uno pierde elementos en la iglesia local. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que si Dios ha puesto en nuestra iglesia local elementos que no acompañan nuestra cabeza, pero por los cuales Cristo murió, entonces
tenemos que defenderlos, tenemos que tratar de que no se nos vaya, tenemos que ayudarlos a construir sus vidas. Pero perdemos elementos. Gente que se retira de la iglesia porque no se siente correspondida, no se siente valorada, no se siente menospreciada, se siente que no encuentra un lugar, entonces se va y a veces no se congrega nunca más, queda resentida contra la iglesia, o también puede pasar que se va a otra iglesia. Y allá uno se entera con el pasar del tiempo que allá es una bendición. ¿Y por qué acá no fue? Bueno, capaz que el problema no era el hermano, sino que era el que estaba supervisando a ese hermano. Entonces, primero atentamos contra los elementos que el Señor ha puesto en nuestro camino. A veces uno se queja de la falta de dones, la falta de ministerio, la falta de capacidades, la falta de talento. Pero tenemos que tener presente, hermanos, que nadie nace así de golpe y porrazo desarrollando un don. Nadie nace de golpe y porrazo en la vida cristiana ya con la plena certeza de la salvación. Nadie nace de golpe y porrazo a la vida cristiana caminando todo el esquema de la vida cristiana. Nadie nace en la vida cristiana, nadie nace de nuevo siendo lleno plenamente del Espíritu Santo. Hay un proceso de por medio, pero muchas veces nuestros estándares, esos estándares que nosotros lo tenemos, le damos tanto valor como más que a la Biblia, uno sin querer, sin darse cuenta, está siendo intolerante con aquellos hermanos que son débiles. La segunda cosa que hacemos grave es, Pablo dice, se perderá tu hermano por el cual Cristo murió. Primero es tu hermano, es nuestra familia. Si nosotros somos intolerantes, lo menospreciamos, lo discriminamos y accionamos dejándolo para un costado, estamos atentando contra nuestra propia familia porque son nuestros hermanos. Y lo segundo, estamos atentando contra el mismo Señor Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos y cada uno de aquellos que depositan su fe en Él. ¿Quiénes somos nosotros para arrogarnos el derecho de juzgar quién sirve y quién no sirve, quién vale y quién no vale? No, Señor, no tenemos esa facultad. Ni siquiera el Señor Jesús la tuvo, porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino vino a salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que valoriza a nuestras personas? No es el estándar mundano de Uruguay que tanto tienes, tanto vales. Ese estándar mundano de los uruguayos no sirve en la iglesia del Señor. No se aplica de ninguna manera, porque el estándar que se aplica dentro de la iglesia es el hecho de que Cristo murió y resucitó. Eso es lo que valoriza a nuestras personas. Más allá del hecho de que nos preparemos y nos capacitemos y tratemos de renovar nuestra mente y consagrarnos y hacer todo lo posible para superarnos, que eso es otra cosa. Más allá de eso, nuestra valía en la iglesia local es que Cristo nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre y ahora somos hijos de Dios. Así que primero perdemos elementos que pueden llegar a ser una bendición en la iglesia local y son nuestros hermanos. Perdemos familia. Segundo, atentamos contra el Señor que murió por nosotros. Y tercero, esto es grave, muy grave, porque hace un buen tiempo que vengo observando a través de las redes sociales expresiones por ahí, por allá, frases encuadradas, algunos comentarios que vienen después de una reflexión que más o menos dice así: no te juntes con quien no te valora. No te juntes con quien no te valora. Repito por tercera vez, porque esto es muy reiterativo en las redes sociales. No te juntes con quien no te valora. A simple vista parece una observación muy atinada, pero cuando uno lo aplica en la iglesia local hay dos cosas que se desprenden de ello. Primero,
expresa una denuncia de que hay una realidad de falta de valorización en la iglesia local. Y aquí la valorización más alta corresponde al líder o los líderes de la iglesia local. Si el líder o los líderes de la iglesia local no valoran a alguien que aparentemente no vale nada, entonces estamos ayudando para que esa frase que está circulando por las redes sociales cada vez más, de que si no te valoran, andate o no te juntes con gente que no te valora, está reflejando por un lado que hay gente que en la iglesia local no nos valora. Y si Dios nos valora porque Cristo murió por nosotros, bueno, nosotros tenemos que valorar. Así que esa frase refleja dos cosas. Primero, una denuncia de que hay falta de valorización. Y segundo, es una voz que incentiva a desertar de la iglesia local. Es una voz que incentiva a desertar de la iglesia local. Es decir, que esa frase, si no te valoran, andate, o no te juntes con gente que no te valora, refleja dos cosas. Primero, que efectivamente hay una realidad de falta de valorización. Y segundo, uno escucha esas voces que lo incentivan a desertar. Y aunque el pastor quizá no le diga, bueno, si no te gusta, andate. Pero la falta de valorización, falta de atención, falta de no considerarlo para nada, ya es una falta. Y por otro lado, encima está escuchando esas voces por las redes sociales. Si no te valoran, andate, venite. Incluso una vez leí un mensaje, que después lo borré al que lo puso. Si en tu iglesia no te valora, venite para acá, que acá vas a encontrar quién te va a valorar. Miren, hermano, eso es un atrevimiento que no se debe. Yo no me atrevería nunca a decir una cosa así. Cámbiese de iglesia y véngase a la mía, que ya lo van a valorar. No, señor. Eso no se debe hacer. Eso es una osadía, es atentar contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, la iglesia del Señor. Dios no nos ha llamado a incentivar a hermanos para que deserten de la iglesia local. No, Dios nos ha llamado a construir, a edificar, a ayudar a superarnos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Parar para corregir el rumbo. Hay falta de valorización, donde hay intolerancia, hay menosprecio, hay discriminación y hay acciones de correr a la gente. Pero eso no es de Dios. No corresponde a las cosas de Dios. Dios no nos incentiva a eso. Porque dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para decir que un hermano no sirve? ¿Quién soy yo para decir que un hermano no vale nada? Cuando Pablo mismo dice lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no tiene valor, Dios escogió para avergonzar a aquellos que se creen algo. Amén. Entonces, en este asunto de la xenofobia tenemos que tener presente que a grandes rasgos este término moderno, que no está en la Biblia, pero que la Biblia sí menciona acerca del menosprecio y la discriminación. Y eso va ligado a la intolerancia y a las acciones que corren y arrinconan, ignorándolo por completo. Que se muera allí en el silencio. Lo vamos a matar ignorándolo por completo. Ni vamos a saludarlo, ni lo vamos a mencionar, no lo vamos a invitar más, no lo vamos a considerar para nada. Miren, hermano, no estoy hablando exageradamente, estoy hablando de cosas que estos dos ojos han visto. Y es algo que se debe corregir. Los hermanos débiles demandan. Tengo aquí 4 cositas que a mi entender, de lo que he podido apreciar, los hermanos débiles demandan. Los hermanos débiles demandan más tiempo que el común de los cristianos. Porque son débiles.
tiene sus luchas internas, hay cosas que todavía no han superado, hay cosas de su pasado que todavía no han sabido dejar atrás en el Señor. Cosas que lo están torturándolo. Este servidor da testimonio que durante casi 40 años estuvo atormentado y rumiando culpas y el temor. Una pérdida de tiempo total. Rumiando culpas, cosas que los demás sí, porque vos, y siempre acusando de esa manera. Vos, porque usted no sabe ni hablar. El Evangelio dignifica a las personas, usted tiene que mejorar su manera de hablar. Por supuesto que tenemos que mejorar, pero nadie habla bien de un día para el otro. Todos tenemos que aprender, estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces los hermanos débiles, los hermanos con más carencia, demandan más tiempo de atención, más tiempo de acompañarles, más tiempo de estar arriba de ellos, más tiempo de enseñarles. Va a llegar un momento que si lo hacemos bien y colaboran rindiendo sus vidas al Señor, entonces van a superar esa etapa. No vamos a estar toda la vida con la mamadera en la mano, dándole mamadera. No, Señor, va a llegar un momento que vamos a empezar a darle papita con churrasco picado y cosas por el estilo, hasta que crezca en el Señor. Los hermanos débiles demandan no solo más tiempo, sino que dan más trabajo. Sí, Señor, me conta. ¿Y cuántas veces este servidor ha reaccionado mal con esos hermanos que nos dan más trabajo? Porque uno no tiene paciencia, uno no los aguanta. Porque uno en su mente se fija esa idea de que las personas son como los ladrillos y los bloques, que a todos los podemos cortar con el mismo molde. Y eso no es cierto, hermano. La Biblia no habla de ninguna manera de los ladrillos, de los bloques espirituales. Lo que la Biblia habla de las piedras vivas que componen el edificio espiritual que es la iglesia. Y las piedras tienen una característica, todas son muy duras. Me consta que cuando nos pegamos con el pie, duelen bastante. Así sea la piedra arenisca, que es la piedra más blanca, más blanda y más fácil de trabajar, aún ella tiene el grado de dureza que tienen las piedras. Pero cuando uno compara las rocas, los diferentes tipos de roca, uno encuentra que no hay dos rocas iguales. No hay dos rocas iguales. Aún la piedra arenisca, que las traen de la misma cantera, cuando viene una roca redonda de arenisca y hay otra, uno parte al medio las dos rocas de arenisca, uno va a encontrar que una de las rocas tiene unos veteados que la otra no tiene. Estos son minerales que están ahí metidos, que cuando hirvieron a no sé qué cantidad de grados con las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, diferentes minerales se colaron dentro de la misma roca. Entonces no hay dos rocas iguales, ni en forma ni en composición, pero Dios trata con piedras vivas y como gran artesano nos moldea a todos y cada uno. Entonces, es cierto, los hermanos débiles dan mucho más trabajo, pero esa es la función pastoral. Soportar con paciencia, tener paciencia. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija, etcétera, etcétera, etcétera. Los hermanos débiles demandan más tiempo, más trabajo, demandan más paciencia y tolerancia. Al principio del ministerio yo empecé a bajarles el hacha cuando metían la pata con algún dicho, o decían alguna cosa incorrecta. Después aprendí a tener un poco de paciencia, porque todos los hijos de Dios estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y es cierto el hecho de que las verdades bíblicas no todos las comprendemos de la misma manera, pero sí hay un tiempo para cada uno en el cual el Espíritu de Dios nos habla particularmente a cada uno y nos hace entender las verdades bíblicas. Pero no todos tenemos el mismo tiempo. Y nosotros estamos habituados a hacer 2 lecciones con la entrega de un diploma. Uno supone que dando las 2 lecciones
al pie de la letra, contestando todas las preguntas, pasando el examen y obteniendo el diploma, que ya sabemos todo. No, señor, no sabemos todo. Tuvimos el conocimiento intelectual, pero el conocimiento experimental, ese que da el Espíritu de Dios, demanda un proceso. No estoy diciendo que no tenemos que hacer el curso de 12 lecciones. No, señor, tenemos que hacerlo porque lo necesitamos. Son herramientas que nos ayudan a hacer un mejor servicio en la iglesia local, a entendernos un poco mejor a nosotros mismos, a ansiar superarnos en algunas áreas, pero eso es conocimiento académico intelectual, que luego el Espíritu de Dios va a ir tomando paulatinamente para pulir nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser tolerantes. Tolerantes es una cosa que... Yo soy poco tolerante en algunas cosas, pero uno está aprendiendo que los hermanos débiles demandan tiempo, dan más trabajo, demandan paciencia y tolerancia, y uno debe trabajar para que se despierte en los hermanos débiles el ansia de superarse. Cuando uno despierta en ellos el ansia de superarse, entonces está abriendo una puertita en la vida de esa persona para que el Espíritu de Dios comience a guiarla, porque en definitiva las ovejas no nos siguen a nosotros. Las ovejas oyen la voz del Señor. Las ovejas oirán mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Todos necesitamos llegar a ese punto en que tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios. Y en la persona débil no se convierte y ya se está rindiendo a Dios. Tenemos que ayudarla. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no hay un manual que nos diga que con 12 lecciones y la entrega de un diploma ya va a estar rendido a Dios. No, señor, en algunos casos hay hermanos que demoran 3, 4 años, en mi caso casi 40 años para librarme de la culpa y del miedo. Porque nadie me dijo nada. Lo aprendí de los libros y buscando la presencia del Señor. Entonces, ante un vacío, uno tiene que llenar ese vacío dando palabra para que tengamos en cuenta que cuando uno se convierte, ya no es que se convirtió ya sabiendo todo. Miren, a mí en la iglesia donde nací me enseñaron eso durante muchos años. Si vos te convertiste ya tenés que proceder en consecuencia. Si vos te convertiste tenés que proceder en consecuencia. Repito por tercera vez. Si vos te convertiste tenés que proceder en consecuencia. ¿Cómo uno que era chorro, gay, ladrón y de todo un poco iba a ser santo de un día para el otro? De ninguna manera. La santidad viene mucho por la revelación de la Biblia. La santidad viene por consagrarnos al Señor, por buscar la presencia de Dios, para que el Espíritu de Dios nos hable. Yo no puedo ser santo del mismo día que me convertí. Porque hay un proceso que todo hijo e hija de Dios debe seguir. Un proceso de crecimiento, de madurez, de ir dejando atrás algunas cosas para lograr otras que el Señor usa para bendecirnos y darnos victoria. Entonces esa frase que si te convertiste tenés que proceder en consecuencia es falsa, ¿no? La Biblia no habla de eso. El Nuevo Testamento nos habla de un proceso. El proceso del Nuevo Testamento no es el mismo que nos relata el Antiguo, porque desde el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, se quedó con la iglesia. En el Antiguo Testamento no tenemos esa experiencia, pero sí la tenemos en el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo, se formó la iglesia que comenzó a distribuirse por todo el mundo y llegó hasta acá a Uruguay, y dice que el Espíritu de Dios estará con ustedes y en ustedes. Entonces uno tiene que tener paciencia. Todos tenemos. Salomón dijo, todo tiene su tiempo. Es una verdad cierta. Uno tenemos un tiempo para estar a la deriva, siendo nacidos de nuevo, y tenemos un tiempo para ir dejando atrás las cosas, y tenemos un tiempo para ir superándonos, y tenemos otro tiempo para actuar en victoria. Es un proceso
escalonado. Finalmente, quiero poner a consideración de ustedes algo que he escuchado de muchos pastores. Si no están en línea con mi visión, que se vayan. Si no están en línea con mi visión, que se vayan. Repito una vez más. Lo repito porque lo he escuchado muchísimas veces y de distintos líderes. Si no están de acuerdo con mi visión, que se vayan. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento eso? Es más, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento ese tema de la visión? La visión. Sí, yo tengo mi visión. Acá procedemos según la visión que Dios me ha dado. No, Señor. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos habla de visiones. Se nos habla sí que Dios da visiones individuales en algún momento crítico de la vida, pero lo que más nos habla la Biblia es nuestra misión. Nos habla de consagración, nos habla de rendirnos, nos habla de someternos al Espíritu de Dios, nos habla de seguir el Espíritu, de andar en el Espíritu, no andar en la carne. Entonces, si ponemos a consideración de la palabra, si no están en línea con mi visión, que se vayan, creo que estamos atentando contra el mismo Señor Jesucristo. Como conclusión, quiero leer Romanos 15, versículo 1 al 3. Todo lo que Pablo dice en el capítulo 14 lo concluye en estos versículos. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué tremendo esto. Así que, los que somos fuertes espiritualmente, los que estamos ahí en plena batalla, que estamos perfilados hacia adelante, y que estos hermanos son como contrapeso, porque en vez de invertir el tiempo en avanzar, estoy aquí intentando reforzar a un hermano débil. Bueno, Pablo, máximo exponente y referente del cristianismo, dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y mire lo que sigue. Y no agradarnos a nosotros mismos. Y pone como ejemplo, cada uno agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Somos llamados, hermanos, no a segregar, no a menospreciar, no a discriminar, no a señalar como el descarte. Somos llamados, hermanos, a edificar, a construir, a perfilar hacia una meta, ayudar a las personas a que descubran cuál es el talento, la capacidad, el don, el ministerio que el Espíritu Santo le ha otorgado. Aquí en esto también tengo que decir algo significativo. Cuando comencé de una iglesia fundamentalista a andar con la iglesia pentecostal, me remacharon una y otra vez, que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas nos da todos los dones. Eso no es cierto. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 12, que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. A este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, aquel dones de sanidad, aquel discernimiento, aquel esta otra. ¿Quién es el que reparte? El Espíritu. Y decir nosotros que cuando viene el Espíritu vamos a tener todos los dones. Miren, ningún pastor tiene todos los dones. Ningún pastor sabe todo. Ningún hermano, por más encumbrado que sea, por más capacitado que sea, tiene todo. Porque Pablo dice, y lo conta en el Nuevo Testamento, que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Entonces, esos hermanos que nosotros consideramos el descarte, una pérdida de tiempo, que tenemos que estar ahí deteniéndonos con ellos, siempre a veces enjugando, siendo paños de lágrimas, siempre. Bueno, no nos agrademos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice el verso 2, para edificación. Entonces pone un ejemplo.
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Fíjese, hermano, Jesús eligió 12 personas. Eligió a Judas Iscariote, que era un ladrón, un chorro. Y también eligió a Mateo, que también era un ladrón, un chorro. Pero había una diferencia entre Mateo y Judas. Mateo era un cobrador de impuestos, tenía toda una ley que lo amparaba, entonces él robaba con patente. Judas era una persona cualquiera, del montón del populacho, y que atentamente robaba. Pero Jesús eligió a los dos. ¿Usted cree que no sabía que ambos robaban? Sabía, sí, que él conocía lo que había en el corazón del ser humano. Pero a los dos, al igual que los otros 10, los llamó y les dio las mismas oportunidades. Entonces, si Jesús hizo así, ¿por qué no hacemos nosotros también? ¿Por qué en vez de ser intolerantes con aquellos que no están en armonía con nuestra cabeza, aquellos que quizás cuestionan nuestros parámetros, esas cosas elaboradas que nosotros tenemos por encima de la Biblia? ¿Por qué no apreciar en vez de menospreciar? Porque menospreciar es falta de aprecio. ¿Por qué no apreciamos lo que Cristo ha salvado? Lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que nos sirve, el descarte, el escrache, aquello que no vale nada según los estándares humanos, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen. Amén. Entonces, que Dios nos libre de la xenofobia, de la intolerancia, del menosprecio, de la discriminación y de la acción de segregar. ¿Por qué razón? Dice en el verso 12 del capítulo 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Verso 10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El menosprecio, la discriminación, la intolerancia y el segregar, todo junto en una cosa, va a ser una de las razones de las cuales vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, delante de la gente que nos conoce. Allí, en la presencia de Cristo, donde no vamos a tener excusa, no vamos a tener argumento, porque el Señor, con lujo de detalle, va a estar demostrando que fuimos intolerantes con algunas personas, que los discriminamos, que los menospreciamos, que los tiramos para un costado como el trapo que nos sirve. Vamos a ser avergonzados en ese momento. Y después en la eternidad vamos a tener que convivir con aquel a quien menospreciamos, a quien valoramos poco, a quien lo discriminamos, lo catalogamos de descarte porque este no sirve, no sabe ni hablar, o este no se viste como tiene que vestirse, o no come lo que tiene que... no hace lo que nosotros hacemos. Tenemos que recordar, mi querido hermano, que nuestra valía no es tanto tienes, tanto vales, sino que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los hermanos débiles también son mi familia, mis hermanos en Cristo, con los cuales voy a convivir en la eternidad. Los hermanos con capacidad, aquellos con los cuales comparto, con aquellos que estoy a mis anchas, tenemos cosas comunes, vamos para el mismo lado sin necesidad de hostigarnos el uno al otro. Bueno, ellos también van a estar con nosotros, son parte de la familia, pero que no incurramos en el error de preferir a aquellos con los cuales empatizamos totalmente en demérito de aquellos hermanos que les está costando seguir el camino de Cristo. Recordemos que dice Pablo en capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros, Romanos 15:2, perdón. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, para construir en ellos cosas buenas. Va a demandar más tiempo, nos van a dar más trabajo, tenemos que desarrollar una paciencia y tolerancia tremenda. Vamos a estar dispuestos a despertarlos su entendimiento
para que se consagren al Señor, no a nosotros. Se consagren al Señor, no a nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que los va a levantar, los va a fortalecer, los va a encaminar y los va a hacer personas útiles en la iglesia local. Bueno, mis queridos hermanos, esto era todo lo que tenía para decirle en cuanto a la xenofilia y la xenofobia. Cosas las cuales debemos evaluar, hacer un alto en el camino, examinarnos, y si hay cosas que tenemos que corregir, hagámoslo. Porque la voluntad de Dios no es que arrastremos cosas, sino que seamos libres. La voluntad de Dios es que sirvamos hacia adelante sin los contrapesos, como dice en Hebreos 12, del pecado que nos asedia. Amén. Entonces, es mi anhelo poder hablar de estas cosas, que nos examinemos, para que aquellos hermanos que están en nuestra iglesia local, a lo largo y ancho de la República Oriental de Uruguay, parece que no brillan para nada, no sirven para nada, son el descarte, solamente vienen a dar trabajo. Bueno, tengamos, hermanos, la disposición de estar un tiempo con ellos, desarrollando paciencia, tolerancia, desarrollando nuestro amor cristiano. Pablo dice, capítulo 14, verso 15, si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme el amor. No, yo quiero que me acompañe la visión, yo quiero que nos pongamos de acuerdo, que él vea lo que tiene. Mira, hermano, le va a costar, quizás a usted no le costó, pero a él hay otros que sí le cuesta. Y si los hermanos débiles es entristecido y se ve obligado a abandonar la iglesia, bueno, ya no andamos conforme al amor. No hagas que por la comida u otra cosa se pierda tu hermano por el cual Cristo murió. Que Dios nos bendiga, que podamos parar para corregir el rumbo. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, con otra edición de Parando para corregir el rumbo. Muchas gracias por la atención. Dios les bendiga. Amén.